palabra caído, por supuesto espiritualmente, suena negativo. Mire, dime si no es cierto. La mayoría de las personas se encogen o se aprietan cuando escuchan el nombre Judas. ¿Ah que sí? Es una palabra fea, ¿verdad? Denota algo muy negativo. ¿Ves? ¿Qué me dice de la palabra hipócrita? ¿Te gusta a ti cuando te dicen sos hipócrita? ¿Qué pasa? Te aprietas, te encoges. No es bonita esa palabra. ¿Y sabe qué? Lo mismo con la palabra caído. Ni aún el caído quiere que le digan que está caído. La mayoría de los caídos no quieren admitirlo, amados hermanos. En Proverbios no lo buscan. En Proverbios el capítulo 14 y el versículo número 14 encontramos que Absalón advierte que el caído es un necio de corazón, y el caído en su corazón está hastiado, está harto de sus caminos pecaminosos, ya no lo aguanta. El practicante del pecado, el esclavo al pecado, el que camina en el pecado continuamente, ya no lo tolera más, ya no lo aguanta más. Es lo que está diciendo Salomón. Por eso te asombrarías cuántos hermanos y hermanas que andan mal espiritualmente les gusta ese ánimo. Predícales, hermano, para que se levanten otra vez con la gracia de nuestro Dios. Amén. Es importante comprender que el creyente caído ha perdido su comunión, no su salvación. Amén, amados hermanos. El gozo, la paz, la alegría, la felicidad se han ido, pero no el Espíritu Santo. Él permanece en nosotros, Él es fiel a nosotros. Amén. ¿Se acuerdan ustedes cuando el rey David había pecado gravemente y vino el profeta Natán y le hizo ver el camino mal en que él andaba? Le hizo ver que estaba bien caído espiritualmente, y sabemos que el rey David oró en Salmos 51 y el versículo número 12: vuélveme el gozo de tu salvación. David no oró que volviese la salvación. David oró que volviese ese gozo. El gozo glorioso de nuestra salvación, el gozo del Señor en nuestra vida, que es en sí nuestra fortaleza espiritual. Amén. Hermano, cuando el hijo pródigo se fue y desperdició toda esa fortuna de su herencia viviendo perdidamente, te pregunto, ¿dejó de ser el hijo? De ninguna manera, amados hermanos. Y gloria a Dios que cuando recapacitó y se arrepintió y regresó a la casa de su padre, ¿sabe qué? También fue vuelto esa comunión con su padre, esa posición en la casa de su padre. Por eso es feo el gran porrazo que uno da cuando cae en el pecado. Pero cuando es restaurada esa comunión, amados hermanos, hay gozo. Hay gozo por un pecador que se arrepiente. Amén, amados hermanos. Hay gozo en nuestro corazón. Hay gozo en la comunidad cristiana. Hay gozo en la casa del Señor. Cuando hay reconciliación del que anda mal y que ha caído, y es restaurada su comunión con su Padre Celestial. Pregunto en esta mañana, ¿por qué es que cayó el apóstol Pedro? ¿Por qué? Bueno, la verdad del asunto es que él se volvió seguro de sí mismo. Se llenó de ese egocentrismo, de ese narcisismo, como también de esa jactancia. Señor,
yo nunca te voy a dejar. Nunca te voy a abandonar. Siempre estaré contigo. Yo te voy a defender. Aunque yo tenga que morir, yo te voy a defender. Yo daré mi vida por ti. Yo no te voy a dejar. Y luego fue visto que él estaba siguiendo al Señor de lejos. Y pronto él ya estaba calentando sus manos en el fuego enemigo. ¿Cierto o no, amados hermanos? Una anciana cristiana escocesa dijo lo siguiente: Pedro no tenía nada que hacer con los reprobados. Una gran verdad. ¿Qué estaba haciendo Pedro ahí con esos grandes fracasados? Con esos reprobados, con esos impíos perdidos. Y tú, mi hermano, hermana, ¿qué tienes tú que hacer en lugares de perdición? En los lugares de los vicios, con esa gente perdida que odia a nuestro Dios. ¿Tú qué tienes que hacer con ellos? No sé si escuchó acerca de aquel loro que se escapó y ahí estaban los cuervos. Así que se metió con los cuervos y voló hacia un campo de milpa. Ahí estaba, mire, volando con los cuervos. No se habían percatado que había un dueño de esa milpa, que había un finquero que estaba escondido. Y efectivamente, cuando aterrizaron los cuervos ahí entre la milpa para, mire, para comer maíz, empezó el finquero a disparar con su escopeta. Cuando terminó, empezó él a recoger los cuervos muertos. Y vio ahí el loro herido y moribundo. Y recogió al loro, mire. ¿Ves? Y el loro le dijo a él: mala compañía, mala compañía. Una gran verdad, ¿eh? Le dispararon también al pobre loro. Ave fina, ¿va? Ave noble, que hasta puede hablar. ¿Por qué? Porque estaba en mala compañía. En mi idioma natal hay un dicho, amados hermanos, y se lo voy a compartir. A mí se me quedó de tantas veces que me lo repetía mi papá y mi mamá y mis abuelos, de los dos lados de mis papás. Y es así: cuando una persona se acuesta con perros, probablemente se levanta con pulgas. Buen dicho, ¿ah? Tiene mucho sentido. Es que las pulgas se van, hermano, se van a la cama, se van a la almohada, se van al poncho, y se van al cuerpo humano también. Duérmete con tu chucho y te levantarás con pulgas por ese perro. Una gran verdad, amados hermanos. En buen chapín, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, no es solo chapín. Yo creo que está en toda Latinoamérica ese dicho. Pero es una gran verdad. Mire, andas con un marero y dentro de poco serás marero. Estarás metido entre todos los mareros de la pandilla. Amén. Andas, señorita, con una mujerzuela, y tú también serás mujerzuela dentro de poco tiempo. Anda, joven, con el que chupa, y al cabo de poco tiempo serás un borracho. Amén, amados hermanos. Las personas con quien nos asociamos, con quien tenemos tiempo de compañerismo, en lugar de impactar nosotros a ellos, nos van a influenciar al pecado. Te van a llevar a la caída. ¿Cierto o no, amados hermanos? Porque Pedro estaba en mala compañía. Se había distanciado del Señor. Y luego, ¿qué estaba haciendo? Negando al Señor y maldiciendo de último. ¿Y sabe qué fue lo más triste, amados hermanos? Que influenció él a varios otros discípulos
a regresar también a la pesca, a seguirle el mal ejemplo. Él tenía el trabajo, la ocupación, el estilo de vida de el ministerio del Señor. Pero él abandonó al Señor, tiró la toalla, desechó el ministerio porque estaba caído, y luego él influenció a varios otros discípulos también. Y ellos también, desgraciadamente, cayeron. Por lo tanto, quiero que vean en primer lugar conmigo en esta mañana, amados hermanos, cómo identificamos la seña de los creyentes caídos. ¿Cómo identificamos aquellas señas que dan, obviamente, los creyentes que están caídos? Porque, hermano, no solamente el mundo perdido te puede influenciar para el mal, pero si tú andas con un creyente caído, ¿sabe que también te darás tu gran porrazo de decaimiento espiritual por la mala influencia de ese creyente carnalote, mundano, para tu vida? ¿Sí me están escuchando, más hermanos? Uno de los más grandes intelectuales, teólogos bíblicos, que fue sucesor de D.L. Moody, se llamaba el doctor Harry Ironside. Y me gusta lo que él dijo, amados hermanos. Él dijo: si alguna vez estuviste más cerca del Señor de lo que estás ahora, estás caído. Este es tiempo de evaluación espiritual. Examina tu espíritu, examina tu corazón. Si alguna vez estuviste más cerca del Señor, si alguna vez orabas más, leías más tu Biblia, testificabas, ganabas más almas, dabas más a la obra de Dios, y etcétera, etcétera, que ahora, entonces obvio, no estás arriba, no estás bien parado firmemente para el Señor. ¿Estás qué? ¿Estás caído? ¿Cuántos caídos habrá en esta mañana, en este templo? Necesitamos hacer la evaluación a través de muchos años que yo tengo en el ministerio. Innumerables cantidades, porque en mi mala memoria no te puedo dar un número exacto, pero creyentes se me han acercado y me han dicho cosas como estas, muy parecido a esto. Algunos acertaron cabal en esto: pastor, ¿qué me pasa? Ya no tengo lo que solía tener. ¿Sabe qué estaban admitiendo? Estaban caídos, sin reconocer el término exactamente. Ellos habían perdido su celo, habían perdido su intención, se habían distraído y estaban completamente miserables. Porque mire, el creyente afuera de comunión con Dios está mal, se siente mal, no tiene paz, no tiene gozo, no tiene fuerzas y poder espiritual del Señor en su vida. Amén. Y hay varias señales de identificación que revelan la condición de los creyentes que están apartados del Señor, están apagados espiritualmente, están caídos. Yo quiero que vean primero, amados hermanos, le doy esto para que apunte, porque este bosquejo te va a servir en tu vida cristiana. Primero, amados hermanos, la pérdida de valores espirituales. La pérdida de valores espirituales, como la oveja negra que se va volando de ahí para afuera. Cuando la emoción de la verdad bíblica acerca de las cosas de Dios es débil. Desgraciadamente, los placeres de este mundo se apoderan de nosotros y agarran, desgraciadamente, nuestros intereses y agarran nuestro tiempo. La Biblia se vuelve aburrida. La oración es algo común y corriente.
La atracción de la iglesia no está. Y la vida se pone bien difícil. Estamos hablando del caído. Pierde sus valores celestiales. Número 2, la pérdida de convicción de pecado. La oscuridad en un restaurante no es tan malo. ¿Por qué? Porque nuestros ojos se van ajustando a la oscuridad y reciben esa, aunque sea esa pequeña lucecita. Oh, escúcheme, amado hermano, cuanto más cerca estamos nosotros del pecado abominable de este mundo y del diablo y de nuestra carne, ¿sabe qué? Menos vemos el mal del pecado. Qué tristeza, ¿verdad? De ahí, después de conformarnos con el pecado en nuestra vida, ya nos da igual el pecado. Ya no sentimos el compungimiento. Ya no sentimos cuando el Espíritu Santo nos está redarguyendo a confesar nuestro pecado en arrepentimiento y apartarnos del pecado. Nos quedamos decaídos espiritualmente. Qué tristeza es eso, ¿verdad? A mí me encanta lo que hicieron los creyentes cuando escucharon a Pedro predicar en el día de Pentecostés. Y hay 2 versículos, véanlo, yo no se lo puse ahí, pero se lo voy a dar de gratis. Vean conmigo Hechos capítulo 12, y vamos a leer 2 versículos, versículo 36 y el versículo 37. Si están conmigo, un fuerte amén. Si están en Hechos capítulo 2, digan un fuerte amén. Ay, no están ahí. Preguntaremos en unos segunditos. Hechos capítulo 2, versículos 36 y 37. Si están ahí, un fuerte amén. Más o menos está eso, ¿eh? Puestos de pie, vamos a leer estos 2 versículos. Hechos 2, 36 y 37. Va que qué rico estirar las piernas. Hechos 2, 36 y 37. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Gracias, hermano, pueden sentarse. Estaban compungidos. El Espíritu Santo estaba redarguyendo la conciencia de ellos mientras escuchaban la predicación de un hombre ya cambiado. Ya no estaba él caído, hermanos. El Señor lo buscó en donde estaba él pescando y él se volvió al Señor, se arrepintió. Ya un Pedro lleno del Espíritu Santo aquí predicando, y se levantaron ellos. Hermanos, necesitamos eso. Si ha perdido ¿quiénes tendrán una conciencia cauterizada? ¿Quiénes ya no escuchan esa sensible voz calladita del Espíritu Santo diciéndole: eso no está bien, eso está mal, eso es pecado? Levántate, confiesa tu pecado y arrepiéntate. Es lo que está diciendo el Espíritu Santo. La pérdida de convicción de pecado. Pero veamos por favor otra seña de un creyente caído, perezoso en el servicio. ¿Sabe qué es, amados hermanos, el tema de la Biblia para un cristiano? La iniciativa y la acción agresiva. Jóvenes, señoritas, también esposos y esposas que todavía están en el vigor de la juventud, échenle ganas, hermanos. Ustedes que vienen atrás de mis talones, que han seguido mi liderazgo como pastor, hermano, échenle ganas, que tienen todavía fuerza física. Sírvele al Señor. Ese es el tema a través de toda la Biblia para el cristiano. Tienen que ser agresivos en su servicio para el Señor, no
Porque si estás así, mire, entonces estás caído. Amén. Hay otro: poner las palabras de las personas antes que la palabra de nuestro Dios. Muchos son persuadidos más por la opinión o por el consejo de las personas en lugar de la clara enseñanza de la Biblia. Mucho cuidado. ¿Sabe qué es lo que tú tienes si tú le haces más caso a la gente que a este libro? ¿Sabes lo que tú tienes? Tú tienes la condición que se llama decaimiento espiritual. Y Dios quiere levantarte hoy. Amén. Pero hay otra seña de un cristiano caído. Y eso es, amados hermanos, la pérdida del testimonio. Debemos, amados hermanos, dejar que brille la luz de Jesús a través de nuestras vidas. Amén. El carácter cristiano de un hombre es como un árbol, y su testimonio es su sombra. Indiscutiblemente, todo nuestro testimonio depende de nuestra relación y de nuestra estrecha e íntima comunión con Cristo el Señor. Tú quieres ser victorioso sobre el pecado, tú quieres ser levantado del decaimiento espiritual. Todo depende de tu intimidad con Jesucristo. Todo depende de tu caminar con el Señor. Si tú quieres ser exitoso sobre el pecado, ser victorioso y triunfante sobre esas prácticas pecaminosas en tu vida, esos hábitos que muestran una esclavitud al pecado, ese decaimiento espiritual, entonces necesitas acercarte al Señor. Necesitas mantenerte cerca de Él. ¿Sí me están escuchando, hermano? En cierto culto de alabanza y de acción de gracias, en cierta iglesia, el que estaba dirigiendo el culto dejaba que ciertos hermanos hablaran y daban testimonio acerca del gozo del Señor en sus vidas. Cuando de repente el que estaba dirigiendo vio un hermano que estaba sentado hasta enfrente y le pidió a él públicamente que diera un testimonio. Y cuando le dijo él eso a ese hermano, el hermano inmediatamente y directamente dijo lo siguiente: discúlpeme, yo no tengo ningún testimonio. No sé si lo dijo por timidez y cobardía, miedo de hablar en público, pero pensándolo bien, muchos otros creyentes tampoco tienen un testimonio. Han perdido su testimonio. En lugar de tener un testimonio por Cristo, tienen un testimonio pecaminoso. En lugar de tener un testimonio transparente, limpio, puro, santo para nuestro Dios, tienen un testimonio mundano. Han perdido ese testimonio. Si has perdido el testimonio, estás caído y necesitas permitir que Dios en esta mañana te levante a ti. En segundo lugar, amados hermanos, necesitamos tener el conocimiento de las causas de la caída. El conocimiento de las causas de la caída. Para el cristiano, el pecado tiene dos categorías bíblicamente. Están los pecados de comisión y están los pecados de omisión. Y lamentablemente uno lleva al otro. Y la mayoría de las causas de tu caída es por el pecado de omisión. Tú sabes lo que debes de hacer y no lo haces. Fallamos ahí, amados hermanos. Cuanto más conocemos de este libro y la voluntad de Dios para nuestra vida, más somos responsables en cumplir, hermano. Y cuando no lo hacemos, porrazo de caída hasta abajo. ¿Cuáles son entonces estas causas? Quiero que vean en primer lugar, primero, los pensamientos malvados.
los pensamientos malvados. Cuando el corazón de un creyente no es puro, no es limpio, entonces comenzará a pensar pensamientos abominables, perversos, malvados, depravados, pecaminosos. Como tú piensas en tu corazón, así eres tú, hermano. Así es la palabra de Dios. ¿Quieres saber cómo tú eres? Evalúa tu vida diaria de pensamientos. ¿Por qué grita así de repente? Porque vi a algunos ya cabeceando. ¿Quieren desgastar la garganta del pastor que tiene gripe? Entonces duérmete, cierre los ojos y pegaré más fuerte los gritos. Amén. Pegaré más duro el púlpito. Me gusta pegar el púlpito, aunque me duele a mí, pero me gusta hacerlo. Para eso está el púlpito, ¿verdad? Amén. Pero necesitamos entender, amados hermanos, que Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 5, hay una gran verdad pertinente en este versículo que dice: haya pues en vosotros este sentir. La palabra, subraya la palabra sentir. La interpretación de esta palabra es pensar. Por lo tanto, lo podemos leer de esta manera: haya pues en vosotros esta forma de pensar que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Cuide por el amor de Dios lo que tú pienses. Ten cuidado lo que piensas. El pensamiento te va a llevar al pecado, a la caída espiritual. Vamos a la segunda, la actitud mundana. El problema no es solo las cosas mundanas y el involucramiento en los placeres de este mundo, pero es una actitud o un espíritu de mundanalidad que debemos de cuidarnos de eso, hermano. Estar atentos de esto. Mucho cuidado. Muchos desgraciadamente no participan en los placeres pecaminosos de este mundo, pero tienen pecados espirituales cometidos en sus corazones por actitudes mundanas. ¿Cuántos aquí tienen esas actitudes mundanas que parecen más del mundo que del Señor? En la iglesia unos santitos, pero allá en el mundo y en sus casas parecen demonios. Ay, qué duro, pastor. Pero si es la verdad. Los del mundo son del diablo. Y si no somos nosotros instrumentos del Señor Jesucristo, entonces ¿de quién somos instrumentos? Pues no hay un término medio, amados hermanos. No hay una situación o posición neutral. O somos del Señor o no somos del Señor. O tenemos actitudes espirituales o tenemos actitudes mundanas. ¿Sí me están escuchando, amados hermanos? Y aquí sí ya toca duro. Vamos al siguiente. Otra causa de la caída: la raíz de amargura. ¿Cómo puedo saber si estoy caído, pastor? ¿Estás amargado? Qué triste es ver de verdad tantos creyentes amargados. Por lo general han cerrado la puerta a muchas personas que aman a ellos, que están interesados en el bien de ellos. Y han cerrado completamente la puerta, han roto completamente ese compañerismo. ¡Ay de esa miseria en el corazón por estar lleno de rencores, lleno de amargura, lleno de un espíritu jamás perdonador! Por eso hay muchos creyentes que permanecen en su estado de infancia espiritual. Hay muchos creyentes que no crecen espiritualmente. ¿Por qué? Porque están amargados sus corazones en contra de otros. Amén.
Tienes amargura, estás caído, estás fracasado. Pero hay otra causa de la caída: el egocentrismo. Muchos no viven para Jesucristo. Muchos solo viven para el yo. El número uno, yo. Yo es todo lo que importa y nada más importa. Yo. Nunca han aprendido la bendición de vivir para otros. Primero para Cristo y segundo para otros. Acuérdese, amados hermanos, que Jesucristo dijo que debemos de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Ahora, si tú odias a tu prójimo, es obvio que te odias a ti mismo. Tienes un problema serio psicológicamente. Están trastornadas tus emociones. Tú dices, ay, es que así fui criado. Me abusaron a mí. Pues ¿no crees que ya es tiempo de cambiar? ¿No crees que el Señor quiere darte a ti la victoria? Necesitas ya borrón, hermano. Ya pasado en el pasado. Ya no se puede vivir lo que ya pasó, hermanos. Lo que te hizo ese hermano, esa familia o quien sea, ya es tiempo de perdonar, ya es tiempo de olvidar, ya es tiempo de recibir de Dios su victoria y vivir en paz en tu corazón. Amén. Quita de ti ese egocentrismo, ese narcisismo, que todo el mundo y todo el universo gira alrededor de ti. Algunos se creen el sol, ¿va? Que todo gira alrededor de ellos. Y no es así, hermano. La Biblia dice que nadie vive para sí ni muere para sí. Pero hay otra: la falta de oración. La falta de oración. Si no estás orando, estás caído. Y punto. Amén. ¿Cuántos no están orando? Mire, ¿cuántos no doblan sus rodillas cada día en un tiempo específico y en un lugar particular? Ahí en tu casa. Si no puedo, mis rodillas no me dejan arrodillarme. Póstrese, aunque sea costado, boca baja en la cama. Eso sí puedes hacer, ¿no? Si no puedes arrodillarte, sí puedes postrarte en la cama, ¿no? Hasta yo puedo hacer eso. Amén. Y de 1 a 10 en la escala de dolor, yo estoy a 21 ahorita. No sé cuántos de ustedes también están así. Qué exagerado, ¿verdad, Joel Marsh? Que soy evangelista, hermano. Entonces también hablo evangelísticamente, ¿no? Oh, hermano, escúcheme bien. El gran siervo de Dios, llamado Leonardo Ravenhill, tremendo hombre de Dios. Lo llamaban cuando estaba vivo, lo llamaban el Elías contemporáneo. A él lo llamaban así. Es el apodo que él tenía. Y es porque era, como evangelista, era un predicador que predicaba mucho de avivamiento. Yo tengo un libro de él bellísimo sobre el avivamiento. Tremendo hombre de Dios. Y me encanta lo que él dijo. Acertó cabal en el mero blanco cuando él dijo: si nosotros no estamos orando, estamos jugando. Maestra, escuela medical, si no estás orando, estás jugando ahí en tu clase. Diáconos, igual. Miembros con ministerio en la iglesia, no importa qué tipo de ministerio es, si no estás orando, estás jugando. Cónyuge, esposo, esposa, en el matrimonio estás jugando si no estás orando. Lo mismo podemos hacer con cualquier relación. Pero también hay otro. Uy, esto sí está, esto está duro, mire. Ya se fueron los amenes. Otra causa de la caída es la chismografía. Cuidado con el chisme book, hermanos, hermanas. Cuidado en el Facebook. Cuidado con tu celular. Cuidado en las redes sociales.
porque te van a llevar a una caída a través de la chismografía. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Nadie con un poco de sabiduría estaría en desacuerdo que la verdad bíblica de nuestro Dios es que un chismoso está caído, una chismosa está caída. Acéptalo. Si eso es lo que más te encanta a ti en la vida, esparcir chismes, escuchar chismes, estás caído. Si te gusta, salió no sé dónde, hermano. Yo lo vi y no lo vi todo porque no me interesó. Pero pusieron una fila de hermanos en una iglesia y con el primero le comentaron cierta situación. Y ese hermano tenía que contarle al que estaba a su lado lo mismo. Y el otro a la otra. Y eran hermanos y hermanas, mixtos ahí. Y cuando llegó al final, el que contó lo que el primero había recibido, ¿sabe qué? Totalmente diferente todo. Todo estaba exagerado y cambiado. No era la verdad. Y así es la chismografía, hermano. Puede empezar como una media verdad, o 3/4 de la verdad, o 90%, 95% de la verdad. Pero mientras más se cuenta, más se falsifica. Más es mentira. Termina siendo mitos, aunque fue mucho la verdad. ¿Sí me están escuchando, hermano? Y eso nunca debe de ser así. De hecho, Dios en Efesios el capítulo 4, versículo número 31 dice que debemos de quitar de nosotros todas esas cosas por dentro que hablamos mal de los demás. Saca eso de ti, arroja eso de ti, quita eso de tu mente y de tu corazón. Esa actitud pecaminosa que tú tienes que hablar cosas malas de otras personas. Si no puedes hablar cosas buenas, entonces mejor no hable. Por eso alabo el tremendo testimonio que dejó mi papá. Yo nunca escuchaba a él chismoseando. ¿Cuántas chambrosas hay en la iglesia? Me gusta esa palabra, esa es palabra guanaca. ¿Quién sabe cuántas chismosas hay en la iglesia? Yo no sé por qué, como que a la mujer le gusta más que el hombre este pecado. Porque las mujeres como que cometen más, quizás porque hablan más. Dicen que los hombres pronuncian 15,000 palabras en el día. ¿Adivina cuánto las mujeres? El doble, 30,000. Quizás la mujer es más tentada a cometer el pecado de la chismografía porque ella habla más, habla más. El hombre va al trabajo y gasta todos sus 15,000 palabras. Y regresa a la casa y ya no quiere ni hablar. Es un mudo. Qué feo, ¿ah? Hermano, ahorra las palabras para tu vieja. Perdón, tu esposa. Y te va a ir mejor en el matrimonio. Pero por amor de Dios, levántense los que están caídos por la chismografía. Hay otro, hermano. Hay uno más. Y esto es la incredulidad. Dudar es ir a la derriba. Dudar es desertar de las filas del ejército de Jesucristo. Dudar es el paso hacia abajo en la caída. Un creyente que es inseguro en el Señor no va a avanzar con valentía en la victoria, ni va a cumplir grandes cosas para nuestro Dios. Donde es sembrada la semilla de la duda, desgraciadamente comienza a crecer temores, inseguridades, fuertes dudas que lo llevan tarde o temprano al deslizamiento, a un horrible y feo porrazo de caída en el pecado. Amén. Pero para terminar, ya hemos hablado de muchas cosas negativas. Terminemos con algo muy positivo. La instrucción del Señor bíblicamente para los caídos. ¿Estás caído? Escuche lo que dice el Señor.
Me encanta lo que dice el Señor en Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mucho cuidado si ya te caíste 7 veces, 8 veces, 9 veces. Mucho cuidado, porque en la Biblia hay pecado que se llama pecado de muerte, cuando se le acaba la paciencia a Dios y Dios arrebata a su hijo porque está haciendo más daño en la tierra que ayuda. No sirve de provecho en la tierra. Y Dios dice, hasta aquí. Por lo tanto, veamos las instrucciones. Si tú como creyente puedes ver las señales de caída en tu vida y tú comprendes las causas de tu caída con lo que ya he enseñado en la palabra del Señor en esta mañana, con seguridad tú debes de estar muy interesado en el camino de regreso al Señor. Amén. Bíblicamente esto es lo que tienes que hacer. Solo son 2 cosas fundamentalmente importantes para no permanecer caído. Número 1, confiese tu pecado a Dios. Confiese tu pecado a Dios. Necesitamos nosotros admitir, como admitió el hijo pródigo a nuestro Padre Celestial: yo he pecado. Admítelo por el amor de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Escuchen lo que dice Proverbios capítulo 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quieres tú alcanzar la gracia divina de misericordia del Señor Jesucristo? Entonces hoy mismo doblégate ante nuestro Dios Santo y pídele perdón. Confiese esos pecados a Él. Y segundo, abandona tu pecado. Es necesario, es imperativo romper completamente con el pecado. Rompe con ese pecado. Amén. Necesitas tú estar plenamente persuadido en tu mente que esto es lo que debe de hacer, es ponerte de acuerdo con Dios. Eso es lo que significa confesar. Tienes que humillarte y buscar a nuestro Dios. ¿Qué es lo que dice 2 Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Primero es humillación. Luego es orar a Dios, invocar su santo nombre, pedirle perdón y sacar ese pecado de nosotros, arrojar ese pecado de nosotros, abandonar ese pecado, romper con ese pecado y permitir que Dios nos levante otra vez. Amén, amados hermanos. Padre, gracias te damos por la enseñanza de tu palabra en esta mañana. Bendígala, Señor, para el bien de nuestras vidas como cristianos. Gracias por llamarnos la atención. Ahora ayúdanos a atender con obediencia a las súplicas, al llamado de tu Santo Espíritu. Es obvio que muchos están siendo redarguidos. Gracias, oh Padre, por esa voz apacible y tierna del Espíritu Santo, que está queriendo jalarnos a la humillación, al altar del Señor, para arreglar cuentas con nuestro Dios. Oh, bendiga muy ricamente espiritual esta invitación. En el nombre de Jesús, los ojos cerrados, rostro inclinado.